Éxodo, capítulo 3, donde quedamos en nuestra clase pasada. ¿Quedamos en qué versículo? Versículo 8. A ver, todos buscando en sus Biblias, Éxodo capítulo 3, versículo 8, y hacemos nuestra lectura. Va hasta el versículo 22. Vamos a leerlo de manera antifonal. No, perdónenme. ¿Sí va hasta el 22? Sí, señor. Ah, ok. Vamos a leer desde el versículo 7. Los hermanos que nos están escuchando, si el audio está bien, cualquier cosa nos lo hacen saber. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, ahorita continuamos la lectura. Vamos a hacer un breve recorderis de nuestra clase pasada. Veíamos cómo Moisés está pastoreando las ovejas de Yetro. Y estamos viendo esos apartes cuando la zarza se enciende y aparece el ángel del Señor. Alguien me preguntaba, porque veíamos también sobre Jocabed y Amram, que de dónde se sacaba que ellos eran primos, cuando la Biblia en Éxodo capítulo 6 decía que era tío y sobrino. Y quiero que sepan, yo no soy ningún doctor en lenguas. Estudio la escritura y trato de acercarme a los textos orando al Señor, pero siempre se hacen investigaciones de diferentes traducciones, de diferentes versiones. La mayoría de nuestras Biblias viene con la traducción de la Septuaginta, pero también hay un texto que se llama el texto masorético. Y es importante analizar y escudriñar los textos antes de poder enviarlos. Por eso es que damos una aproximación de lo que el texto verdaderamente está diciendo. Para eso necesitamos orar. Como veíamos en la clase pasada, es muy necesario que los pastores y los que escudriñan la palabra tengan su tiempo para tener una meditación con Dios y orar. Es muy importante tener comunión con Dios. Entonces veíamos a Moisés cuidando las ovejas de Yetro. Oreb, a ver, vamos a leer desde el versículo 1 para volvernos a empapar del tema. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oreb, monte de Dios, en Arabia. Estaba él, que es tierra de Madián. Dijimos que Madián es de los descendientes de Sétura,
esposa o concubina de Abraham. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró, recuerdan lo que dijimos, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré ahora esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. Entonces, decíamos que él llega a Horeb. Horeb significa sitio de humildad. Es donde Dios se va a manifestar. Dios no se manifiesta en un palacio. Dios no se manifiesta en una ciudad, en lo concurrido de un sitio, sino en un desierto y en una zarza. Por eso cuando decíamos de la expresión que el Señor dice, he descendido, está hablando de una característica de la humildad del Señor. Es el sitio de la humildad elegido por el Todopoderoso en su primer y esencial encuentro con el futuro libertador de su pueblo. El Señor no se comporta con soberbia. Cada vez que Él dice que desciende, está hablando de esa actitud de Él. Porque Él es Rey, Él es Señor. Descender, debo entenderlo muy bien. El Señor no se comporta con soberbia o altanería para acercarse a sus criaturas. Y siempre el Señor va a ser encontrado por aquellos que con esa misma actitud se acercan a Él. Les decía que la misión del ángel consistió únicamente en llamar la atención de Moisés desde adentro del corazón de la zarza, del fuego. Una vez logrado su cometido, comienza el diálogo con Dios, que es lo que vamos a estar mirando, cómo son los diálogos con el Señor. Que en esta clase vamos a tomar apuntes y vamos a aprender muchas cosas. Aquí tengo, ¿sabías que el hecho de quitar o volver a ponerle el calzado, las sandalias a un hebreo puede tener distintos significados? De acuerdo con la situación donde se realice. El quitar las sandalias y llevarlas en la mano era un signo tan destacado de la esclavitud, para que usted vaya relacionando con lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Pues el hecho que una persona descalzase a otra indicaba ya de por sí que la primera era esclava de la segunda. Por eso el Señor aparece como amo y le dice, quítese su calzado, porque aquí está el Señor. Aparte de que es tierra santa, usted es mi siervo, yo soy el Señor. Y en la Escritura vamos a encontrar mucho de esto de quitar el calzado. Quitarse el calzado también era un acto de reverencia. Por ello en el templo los sacerdotes realizaban sus tareas a pie descalzo, para significar el Señor es el dueño de esta casa. También el ponerse el calzado era un gesto de recuperación y acogida. ¿Recuerdan cuando en la parábola el Señor dice que a su hijo pródigo le pongan el calzado? Recuperar lo que ha perdido. Asimismo, el quitar violentamente una sandalia o un zapato a alguien que no hacía frente a sus derechos u obligaciones, lo que se dice o se piensa de él es que esa persona tiene un espíritu de esclavo y merece ir descalzo y desamparado en la vida. Así es que cuando usted ve que en el caso de Ruth le quitan el calzado, entonces va a entender por qué eso. ¿Por qué en los evangelios Juan dice, no soy digno de desatar la correa del calzado? Entonces es para que tengamos más o menos en cuenta parte de las tradiciones de los hebreos. Del versículo 7 y 10, el Señor le describe a su elegido la razón de su sorpresiva aparición. Y les dice de la penosa situación por la que estaba atravesando el pueblo hebreo en Egipto. Quiero que miremos estas frases. Versículo 7 dice, miren lo que dice. Luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor dice, vi, escuché, sé, he conocido, he descendido. Son frases que no podemos perder de vista, que es parte importantísimo. El Señor dice que Él ve la aflicción. Lo mismo que oraba el siervo ahorita, el Señor ve la aflicción de las personas dentro de las casas. ¿Hay alimento?
El Señor está viendo la situación, Él escucha nuestras conversaciones, Él está escuchando el pueblo, el gemido del pueblo. Él dice, sé lo que están viviendo, conozco lo que está sucediendo y desciendo a acompañarlo a usted para hacer el trabajo. Recuerden que Moisés es un simple hombre, él no tiene poder para hacer milagros. Los milagros son ejecutados por la mano de Dios. Que no se nos olvide eso, porque a veces tenemos la tendencia de que cuando sucede algún milagro se lo estamos atribuyendo a los hombres y ahí hay un problema, es que él tiene el don. No, es Dios quien obra. Importantísimo. Y el Señor dice, por mi pacto eterno juramentado, por eso dice, a ver, sigamos leyendo. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche. ¿Qué es? Ganadería. Ganadería. Y dice, ¿y miel? La agricultura. Dice, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Excelente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Y el Señor le va a decir eso más adelantico, cuando lo mandan de los ancianos, le dice Moisés, dígales que vamos a pasar por estos lados porque es lo que ellos tienen en su mente y temen. Ellos han pensado, si nos vamos de la tierra de Gosén y salimos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con ellos. Con el cananeo, con el eteo, con el heveo, gente feroz, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y el Señor dice, por mi pacto eterno he juramentado con los padres. Moisés, quien se ha convertido desde ahora en el profeta de Israel sin saberlo, le dice el Señor que los va a llevar a esta tierra. Entonces ahora sí continuamos en nuestro estudio, la misión. El Señor le dice, tu misión, Moisés, si decides aceptarla, es continuar la profecía. Y suena la música. Y es importante entenderlo. Génesis capítulo 46. Búsquenlo por favor. Y vamos a leer algo interesante, importantísimo. Por eso les digo, es muy bueno que su merced tome apunte allá en su casa, que tiene la facilidad, para que no olvide estos datos, para cuando su merced vaya a exponer estos textos a las demás personas. Génesis 46, 1 al 4, hermano Alex. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Excelente, esta es la profecía dada. Pero ¿cómo lo llama el Señor? Jacob. Jacob, Jacob. ¿Cómo llama el Señor a Moisés? Moisés, Moisés. ¿Cómo responde Jacob? Heme aquí. ¿Cómo responde Moisés? Heme aquí. Es la continuación de la profecía. Es la continuación de lo que el Señor le ha dicho. Jacob, no temas de descender, porque allí, como les decía, en ese útero llamado Mizraim o Egipto, voy a hacer que se forme mi pueblo y de ahí es donde los voy a sacar. Importante esta aclaración. Por eso les decía que el Señor le dice, tu misión es la continuación de la profecía. El Señor llama a los dos patriarcas de la misma manera, repitiendo sus nombres. Si usted ve la profecía de Jacob, ¿es? ¿En qué tiempo? En la noche. Y Moisés es en el día. Todo esto es importante mirarlo en la relación del pensamiento, de la visión profética. Aquí se expresa el comienzo del proceso de reivindicación del pueblo de Israel, que se pondrá término a la oscuridad que están viviendo en Egipto y van a entrar a esa luz con el Señor. Porque ahorita están en las tinieblas de Egipto. Y por eso es importante leer que a Jacob se le llama en la noche y a Moisés en el día. Todo eso es una variación, aunque sencilla, pero el Señor lo está mostrando.
Moisés pregunta humildemente en el versículo 11 de Éxodo capítulo 3. Si hablamos de Moisés, estamos en Éxodo. Ya entonces nos trasladamos de Génesis a Éxodo capítulo 3, el verso 11. El Señor le dice en el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imagínese esa sorpresa. Se está solito después de que lo vienen persiguiendo. Faraón le mandó los sicarios, los del ejército, los de la secreta, tiene que esconderse, está pastoreando, aprendió a ser pastor, está en el desierto de Madián con las ovejas, el arbusto se encendió, ¿qué pasará? Y ahora en menos de unos minutos ya es el profeta de Israel y va a ir a sacar el pueblo. Pero ¿de dónde, Señor? ¿Cómo así? Y es importante ver esto. Moisés pregunta humildemente, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Alguien dice que esto es una hipocresía de Moisés, porque él está entrenado. Pero recuerde que él ya lleva 40 años fuera de Egipto. Él ya ha dejado muchas costumbres de Egipto. Ahora está en una tierra, como decíamos, el pastor, por pasar su tiempo con sus ovejas sin hablar. ¿Usted sabe lo que le sucede cuando muchas veces dejamos de hablar? Tartamudeamos, como que las palabras se nos van. Y Moisés pregunta humildemente, pero con honestidad. Él ahora es un sencillo pastor. Eso lo dice el capítulo 3 cuando comenzamos. Él no está mintiendo. Es tomado por sorpresa. Verso 12. Y él respondió, Dios le contesta, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. O sea, aquí nos encontramos usted y yo, Moisés. Va a ir a su tarea y se va a dar cuenta cuando llegue aquí nuevamente con el pueblo, porque este es el sitio de nuestra cita. Es Dios quien se acerca al que Él ha elegido para ser su profeta. Y quiero que entendamos esto. Dios busca al que va a ser su profeta. No es que alguien viene y le dice a usted que usted es profeta. No es que alguien viene y le dice a usted que es pastor. Es Dios quien lo comienza a moldear a usted. Otro punto para saber quién es un elegido. El elegido siempre es reacio o rechaza. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Quién quiere ir? Nadie quiere ir. Todos los profetas son profetas renuentes. Y aquí tengo una pregunta. ¿Alguien está ansioso por ser profeta de Dios? Entonces no está llamado. No es un candidato. Tercero, el profeta debe ir a donde sea que Dios lo envíe sin preocuparse por la oposición o burla que recibirá. Y aquí lo vamos a ver con Moisés. Por encima de todo, Dios quiere a alguien que no se considere digno de ser un profeta de Dios. Tú eres la profeta del Señor. Tú eres el varón de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Mintiéndole a las personas. ¿Yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber quiénes son ustedes? Si ni siquiera sé quién soy yo. Sí, complicado para ir a decirle a las personas que usted es punta de lanza, centro delantero, arquero, no sé. ¿Para qué? Es Dios mismo quien les da la tarea a ustedes y eso lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Dios les da la tarea a ustedes. Usted no necesita que alguien los avale o que alguien los aplauda. Usted necesita es que el Señor esté con usted, no es más. Por encima de todo, Dios quiere a alguien que no se considere digno de ser un profeta. Y esto viendo las características de Moisés. Es imposible llevar a cabo la tarea que se le va a encomendar a Moisés si Dios no está con él. Es que eso es imposible. Y vamos a ver este diálogo del Señor con Moisés y la paciencia que el Señor les tiene. O le tiene a él. Él le respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué más quiere uno? Y esto te será por señal. Vemos la paciencia de Dios con Moisés, porque Dios comprende bien
que los atributos del hombre que usará para sacar a su pueblo van en contra de lo que este hombre piensa que es capaz. No sé si me entiendan. La capacidad que su merced tiene para hacer las cosas no sirve para nada en ir a hacer la tarea. Pero esa capacidad se la dio el Señor para que cuando esté haciendo la tarea, la ejecute. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, Moisés con sus 8 títulos universitarios y su PhD en Harvard de Mirraim, no le sirven para liberar el pueblo. Pero cuando vaya en la función a trabajar para el Señor, eso que aprendió le va a ayudar. ¿Sí me estoy comunicando? Sí, señor. Todas las herramientas que Dios nos ha entregado es para que nosotros aprendamos. Pero esas herramientas no es para que yo piense que estoy capacitado para hacer la obra, sino que Dios me va a utilizar en su gracia porque soy vaso de barro. Y en medio de mi ignorancia me dirá, ¿recuerdas lo que aprendiste allí? Ponlo por obra acá. ¿Recuerdas lo que aprendiste allí? Ponlo por obra allí. Y es importante entender esto. Y el Señor le dice, porque yo estaré contigo. O sea, junto a Él. Durante toda la operación que va a suceder ahorita. Por el Señor estar al lado de Moisés, Moisés adquiere una condición especial. De un simple hombre al profeta de Dios. Y le dice, al final de la misión me serviréis en este monte, refiriéndose al futuro o feliz reencuentro al llevarse a cabo toda esa enseñanza hermosa del Señor que le va a llevar a Faraón. En el versículo 13 tenemos otra vez a nuestro hermano Moisés, hombre común y corriente. El judaísmo no nos perdonará porque no lo exaltamos de la manera que ellos lo exaltan. Nosotros lo vemos como un hombre. Moisés, aún intranquilo, vuelve a preguntar. Dijo Moisés, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Obviamente Moisés no conoce el nombre de Dios. Recuerden que han pasado 400 años. Saben que está el Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos es un Dios raro. ¿Por qué raro? Porque bendice a Abraham de una manera, a Isaac de otra. Porque cuando nacen 2 hijos de Isaac, Esaú y Jacob, no le da la primogenitura, sino que al menor le dice que va a ser el mayor sobre el menor. Perdón, que el mayor va a servir al menor. Y el Dios de los hebreos es alguien que no podemos conocer. Por eso el Señor les dice, mira, voy a transliterarlo a nuestro diálogo. Mira, Moisés, yo soy el Dios, y esa palabra tenemos que ir a analizarla. Yo soy el Dios de Abraham. O sea, ¿qué le está diciendo? Yo me presenté a Abraham con este nombre. Yo soy el Dios de Isaac. O sea, a Abraham me le presenté de este nombre y a Isaac de este nombre. Soy el Dios de Jacob. A Jacob me le presenté con este otro nombre. Pero ahora, ya que tú estás preguntando, y como tú no sabes, te lo voy a decir. Moisés obviamente no conoce el nombre de Dios de Israel o de los hebreos. Los hebreos han sucumbido casi 4 siglos de vida en las prácticas de adoración paganas de los egipcios. La religión egipcia decía que si conocías el nombre de un dios en particular, podías manipular a ese dios para hacer tu voluntad invocando el nombre de ese dios. ¿Sí me comunico? Amén. Si aprendes quién es ese dios, que eso es mucho de la mentalidad que traemos. El Dios de nosotros derrama sangre, la sangre de Cristo tiene poder y Él automáticamente tiene que obrar. Sí, esa es la mentalidad. El nombre de un Dios denotaba las características de ese Dios. Y esa característica estaba directamente asociada a alguna parte específica del mundo natural o espiritual sobre la que ese Dios podía tener control. Un ejemplo, nosotros creemos en el Dios Yamaha o en el Dios Suzuki. Necesitamos transportarnos y llamamos al Dios Yamaha. Inmediatamente, por saber el nombre de Yamaha, nos da la moto. Y así era la creencia de los hombres. Dios le dio a Moisés
lo que sabía que Moisés estaba buscando. Y mire esas frases tan hermosas del Señor. Si hay alguna pregunta, la pueden formular. Y respondió el Señor a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy lo que soy. En las traducciones, yo seré lo que seré. Este calificativo, porque no es un nombre, es un calificativo. Dios no tiene nombres. Los que tienen nombres están por debajo de alguien. La palabra Dios es un calificativo. Y este calificativo, yo soy lo que soy o seré lo que seré, no se puede comparar con nada, ni con nadie. La realidad casi imposible de que el Señor es autoexistente. Yo soy lo que soy. Versículo 15, perdón. Además dijo Dios a Moisés, que aquí es donde el Señor le va a dar esas consonantes que conocemos nosotros como el tetragramatón, que es el Yu, Hei, Bab, Hei. Y, H, V, H. Yu, Hei, Bab, Hei. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, aquí era lo que yo les estaba diciendo, el Dios de Abraham. ¿Cómo se le apareció a Abraham? ¿Lo recuerdan? El Todopoderoso. El Elión. Él se presenta como Adonai Nisi. Adonai, que es la palabra Adón de Señor. Adón Sheboat, o sea, el Señor de los ejércitos. Y es importante que nosotros vayamos y miremos, porque estos patriarcas nunca se relacionaron con esta característica particular del calificativo que Dios va a dar, cómo se va a manifestar. Como decíamos en la clase pasada, Dios es uno. Y se va a enfrentar a los miles de dioses del mundo, que no son nada. Yo estaré con vosotros en todo, en todas las generaciones venideras, dice. Diréis a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hay veces se me mete el hebreo. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Qué hermoso. Que en la transliteración del hebreo, al pasarlo o al llevarlo a través de las edades, es el mismo nombre representativo del Señor, que es un nombre dado a todos los hombres, en el cual pueden ser salvos. El nombre de Jesús, del Salvador, de Jesús. Yo estaré con vosotros en todo durante las generaciones venideras. Y este nombre dice: de acuerdo a mis acciones, así me llamarán. Por eso cita a los patriarcas. Me le presenté a Abraham de esta manera, por eso él me llamó de esta manera. Me le presenté a Isaac de esta manera, por eso él me llamó así. De acuerdo al comportamiento del pueblo para con Dios y para con sus congéneres, será su nombre y por ende su actitud. ¿Cuál es el nombre para los que han creído en el Señor? Salvador. ¿Y cuál es el nombre de Él mismo para los que no quieren aceptarlo? El condenador. Para los que le han recibido su enseñanza, Padre amoroso. Para los que no, Señor airoso. Y es importante, es el mismo Señor, pero de acuerdo a la condición del corazón del hombre, es como Él calificará. Y así será calificado el Señor. Y me gustaría muchísimo que nos rindiéramos ante el Señor en medio de nuestras fallas y le dijéramos: Señor, ayúdanos, porque quiero que seas mi Padre, mi Señor. ¿Qué mejor que nuestro Padre Dios? ¿O usted quiere otro Padre? ¿Faraón? No, queremos a nuestro Padre Dios. Adonai, que significa el Señor o el amo. Y Adonai significa investido de misericordia, propenso a la piedad y al perdón. Este es mi nombre eternamente. Por eso el hombre que no busque al Señor de misericordia, de piedad y perdón, por favor, está más que perdido.
Está más que perdido. Versículo 16. En la clase pasada yo les decía que había ciertos grupos dentro del pueblo que van a ser conocidos como los príncipes, ¿lo recuerdan? Los jefes, los ancianos. Y el Señor aquí dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Dios le dice a Moisés que vaya cierto grupo de figuras de autoridad en Israel, que son los ancianos. Los ancianos se han sentado y se han puesto a hablar entre ellos y dicen lo que estamos hablando. ¿Cómo escaparemos si los egipcios son fuertes? Y aparte de eso, cuando salgamos, estamos rodeados de gente mala, pero rodeados. Dios le dice a Moisés que vaya a cierto grupo de figuras de autoridad en Israel, los ancianos. Son los representantes del pueblo. Dios le dio a Moisés una breve lista de cosas que debía decir a los ancianos de Israel. Y les dice, reúne a los ancianos y diles, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me apareció. En verdad, tiene que decirles esto, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto y he dicho, yo os sacaré de las aflicciones de Egipto a la tierra del cananeo, lo que ustedes han estado pensando en su corazón, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Lo que ustedes han estado pensando en su corazón, esos temores que usted tienen, que ustedes como ancianos de Israel tienen, yo los venceré. Por eso es que le menciono a estos pueblos. Eso que usted tanto ha pensado que es la circunstancia que usted no puede atravesar, Dios le dice, vámonos, porque yo los voy a ayudar a atravesar esa situación. Por eso estos nombres no están porque sí, no es tanto, y lo podemos mirar en un plano histórico de lo que representaban los pueblos en su modo feroz de conquistar, pero el Señor les dice, no les teman, no son nadie. Es más, ellos se formaron ahí porque yo los dejé. Y ellos están ahí ubicados porque yo les permití. Y este faraón se ha levantado porque así lo permití yo, así es que ustedes están conmigo. ¿Qué palabra más grande que el Señor lo mencione? Versículo 18 y 19. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel. Ya viene la promesa del Señor. Usted va a hablar y lo van a escuchar. Al rey de Egipto le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. A Faraón le van a decir que los deje salir a un retiro de 3 días. Sí, es un retiro. Faraón, es que vamos a hacer un retiro al Señor, vamos allá a cantar alabanzas, a exaltar al Señor, al gran yo soy. A ver si nos da el puente. Claro. Es en el desierto. Nos toca en la soledad porque el Señor no le gusta que lo mezclen con nada. Nos toca salir 3 días, son 3 días. El Señor paga los costos. Eso es lo que le tienen que decir al faraón. Y a Faraón no le gustan las cosas por las buenas. ¿A ustedes les gustan las cosas por las buenas o por las malas? Sí, hay gente que le gusta por las malas, pero es mejor por las buenas. Pero al faraón le gusta el baile del kabuki. ¿Saben cuál es ese baile? El baile del kabuki es eso que usted ve en las danzas japonesas, que es como melodramático y que viene con castigo y baile. Y eso es lo que le gusta al faraón. Y el Señor aquí va a comenzar a hacerle la fiesta a Faraón por la necedad en el corazón de él.
¿Cuál es el objetivo? Dios necesitaba, y escúcheme algo muy importante, tanto para los ancianos de Israel, para el pueblo de Israel, para Aarón, para Moisés y para nosotros. Dios necesitaba mostrarle a Israel algunas cosas a las que actualmente estaban ciegos, como estamos hoy en la cuarentena. Como todos nosotros, Israel no quería cambiar. Israel no quiere cambiar, solo quería que sus circunstancias fueran diferentes. No les importaba tanto estar en Egipto, estar asociados con ellos, contaminados por la cultura egipcia, por la religión egipcia. Eso no les interesaba a ellos para nada. Simplemente no les gustó la parte de la esclavitud, porque de resto estaban contentos. Fue la parte de la esclavitud la que no les gustó. Entonces, Dios comenzó diciéndole a Moisés que Israel tenía que separarse de Egipto para poder tenerlos a todos para sí mismo y poder mostrarles cuál es la adoración adecuada. Porque están contaminados. Recuerden que todos estos capítulos nos están llevando a ese apartarnos con el Señor, al salir con Él, a tener comunión con Él y soltarnos de todo lo que nos rodea. La gran pregunta de muchos creyentes, cuando pase esto que llaman pandemia, ¿qué va a suceder con los creyentes? ¿Van a seguir en la misma? ¿O van a sacar ese recuerdo que lo tatúan en el corazón y dicen, en casa de mis padres, en casa con mis hijos y mi esposo, aprendí que dependo de Dios y voy a seguir con el Señor para adelante? ¿O se nos olvida y volvemos a lo mismo? Israel no quiere esclavitud, pero no tiene ningún problema con los dioses de allá. Y han olvidado al Señor. Moisés no recuerda el nombre, ni lo sabe, por eso el Señor se lo muestra. Pero mi hermano, una pregunta, cuando el Señor dice que escuchó el clamor de su pueblo, es porque Israel Era como la queja que era ellos la tenían de la queja esclavitud. o sea, no era que Israel le estuviera pidiendo a Dios que lo sacara. Pedían al Dios de los hebreos, pero no tenían ninguna relación con él. Sí, porque la queja de ellos era más como estamos cansados, esta esclavitud, nos subyugaron, hicieron esto, aquello, pero en ningún momento decían, no, miren, no podemos adorar a Dios aquí, o no tenemos esa libertad porque tenemos otros dioses, sino de su incomodidad. Sí, señora. Continuemos en nuestro capítulo. Mi hermano, a Abraham y a Isaac y a Jacob, ellos, ¿hay alguna parte donde podamos decir que ellos guardaban el día de reposo? Sí, señor. Ellos tenían ese mandamiento. El mismo Adán. El mismo Adán trae el mandamiento del Señor. Por eso es que se dice que cuando están en paraíso, el día de reposo descendía el Señor a tener comunión con ellos. El día que ellos sucumben ante su propia tentación y caen en su pecado, llega el día de reposo del Señor. Y cuando llega el día de reposo, el Señor le dice, Adán, y Adán se esconde. Y el Señor le dice, ¿dónde estás? Es en ese día de reposo. Porque a Adán se le enseñó el día de reposo y él enseñó a todas sus generaciones el día de reposo. Por eso era que Caín y Abel traían sus ofrendas cuando tenían que presentarlas al Señor y tenían que tener comunión en día de reposo. Todos ellos lo tuvieron, que fue una señal de lo que ellos traían. Porque parece que para el pueblo es como novedoso, ¿no? O era por ese que se habían olvidado de... Decíamos en clases pasadas que se pierde la noción de las cosas cuando no estamos continuamente practicándolas. Si una persona deja de orar, puede pensar que la vida puede pasar sin oración. Hasta cuando llega la adversidad y el momento crítico es cuando la persona vuelve otra vez a retomar y sabe que eso fue un recurso que el Señor le entregó. Es parte de lo... Ellos saben muy bien el día de reposo y saben muy bien el día de la circuncisión. Pero a Moisés se le olvidó. Porque hasta que Y en Séfora le tocó hacerlo. Y en un capítulo siguiente, sí, señora Séfora, como dice la hermana, tiene que hacerlo. Y lo dice la escritura. Se le olvidó a Moisés. Volvemos otra vez.
Si nosotros dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, el día domingo se nos convierte en un día familiar, día de ciclovía, día de paseo, y no nos importa. Día de ir a trabajar, necesito hacer esto, pero porque no hay un respeto al que instituyó el día. Y ahí en esa falta de respeto es donde yo me doy cuenta dónde está parada la persona. O como si entráramos a hacer una reunión y abramos la Biblia y dicharachemos y riámonos, pero no analizamos el texto. Es respeto. Quita tu calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y por eso nosotros tenemos que entrar postrados delante de la presencia del Señor. Cuando una persona quebranta lo que el Señor ha enseñado, un ejemplo, la circuncisión es del corazón. El guardar el reposo en el Señor es entender la comunión que debe tener con Él. Y cuando se quebrantan estas cosas, no le está diciendo ni al predicador, ni a la comunidad, no me importa, le está diciendo es al que puso la ordenanza. Y si no le importa lo que el que puso la ordenanza dice, pues no le importa el Señor de la ordenanza. Los ancianos necesitaban ver que Faraón tiene un control, escúchenme en algo, les estaba diciendo, se tienen que apartar 3 días de retiro. Los ancianos necesitan ver que Faraón tiene un control mucho más profundo sobre ellos de lo que ellos creían. Y a veces no nos damos cuenta de eso. El rey de Egipto no solo quiere su trabajo, sino que también quiere su mente, su cuerpo y su espíritu. Les mostrará a los ancianos que el único camino ante ellos es separarse permanentemente de Egipto. Y este será un camino muy difícil y arduo para la gente y sus líderes, por lo que deben aceptarlo de todo corazón. Recordemos que aquí estamos hablando de redención. En el libro de los nombres aparece el nombre de Dios y el nombre de Dios tiene que ver con redención y el nombre de Dios es muy aparte de lo que todos los hombres creen o creemos. Por eso a medida que nos acercamos vamos a ir entendiéndolo. Creo que fui muy rápido, ya estoy a punto de terminar, pero podemos pasar al próximo capítulo, no hay problema. Porque aquí dice un indiecito del Amazonas que ha venido de muy lejos y quiere oír la palabra. Entonces vamos a seguir en la palabra. Pero miremos lo que sigue diciendo nuestro texto. Verso 18, oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y diréis, el Señor nuestro Dios, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Señor. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y aquí viene esta profecía. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Texto predilecto del predicador de la prosperidad. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Quiero que aprendamos algo. Dios va a usar cualquier medio necesario para dividirnos y separarnos de las cosas del mundo. Cuando hablo de las cosas del mundo, hablo de las cosas banales y carnales. De ese pecado de mi concupiscencia donde me entregué, que a todo mundo le digo que yo ya no camino ahí, que yo ya soy una persona correcta, pero que en la inmundicia de mi pensamiento esa voz está siendo escuchada a los oídos del Señor. Eso que decían los hebreos, tanta carga, tanto problema, ¿dónde está Dios que no nos ayuda? ¿Pero a qué Dios acudimos? Esa voz del hombre que camina sin Dios, que un día le dice, Dios mío, si usted existe, ayúdeme.
y va al divino niño, va a un lado, va al otro, y a cualquier momento le sucede el milagro porque Dios es Dios de bondades, Padre de misericordias. Y el hombre termina agradeciéndole a otras cosas. Lo mismo sucede con estos hombres, porque Dios se va a manifestar a ellos. Pero esa concupiscencia, ese mal, ese pecado arraigado que llevo dentro, vuelvo otra vez, que no lo confieso con toda claridad delante del Señor, el Señor va a utilizar lo que sea para sacarme de ahí, si soy objeto del amor de Dios. Y en el versículo 21 y 22 dice, yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios. Y tengo aquí una frase. La gracia tiene un costo. La gracia que nos llega a nosotros, a alguien le cuesta. ¿Cierto? Al Señor le costó. Esa gracia de la cual yo participo, que es por bendición, a alguien le costó. La gracia tiene un costo. En compensación por todos los años de servidumbre trabajados allí para ellos, gratuitamente, Dios hará justicia para con el explotado pueblo de Israel. Todos los egipcios me le pagan la indemnización a estos muchachos. Lo que ellos trabajaron con dureza, lo que ustedes los hicieron sufrir, me hacen un favor y se despojan y me les pagan a ellos. Qué tremendo es Dios, ¿no? Qué tremendo es Dios. Fue Dios quien nos redimió de nuestra servidumbre, de nuestra carne y del mundo. Y todo lo que nosotros hicimos fue beneficiarnos de lo que Él hizo. Esa es la bendita y maravillosa gracia del Señor. Perdón, hermano, una pregunta aquí. Aquí, o sea, ¿cómo se puede esa frase donde dice, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado? Dios sabía dónde estaban, ¿sí? O sea, ¿cómo se le puede atribuir ahí esa frase cuando, pues, es lo que Dios le está diciendo a Moisés que le diga a ellos, ¿sí? Si Dios sabe dónde están ellos, ¿cómo así que el Dios de los hebreos nos ha encontrado? Eso es, ¿cómo llamamos esa expresión? Voy a tomarla como una figura antropomórfica, como si Dios se hubiese extraviado del pueblo y otra vez vuelve y se encuentra con ellos. Pero lo que... O sea, como cuando dice la Biblia muchas veces, y se acordó Dios, así como lo dice como en otros... En otras frases textuales de la palabra, ¿sí? Y se acordó Dios, como si a él se le hubiera olvidado. Exacto, sí, por eso le digo que es una figura, porque a él nunca se le ha olvidado. Y sabe dónde están, ¿no? Y les va a decir porque es que este pueblo se ha olvidado del Señor. Son 400 años. Pero como el Señor hizo un pacto con Abraham, ellos sí recuerdan a Jacob, el Dios de Jacob. Sí recuerdan a Isaac, nuestro antepasado, y recuerdan a Abraham, el Dios de ellos, porque nosotros no lo conocemos. El Dios de ellos se me acaba de aparecer. Y Faraón no va a hacer otra cosa que totearse de la risa. ¿Cuál Dios de los hebreos? ¿Qué chiste es este? Esas bobadas a trabajar. Esa va a ser la risa de él. Porque como si no lo conoce Moisés, y el propio pueblo del Señor, mucho menos este Faraón lo va a conocer. Y cuando él dice, díganles que yo llegué, ahí es donde va a comenzar todo esto, porque todo lo van a conocer. Lo va a conocer Moisés, lo va a conocer Aarón, lo va a conocer el pueblo, lo va a conocer Egipto, y va a ser para testimonio a todas esas naciones para que vengan y se arrepientan. El Señor se presenta a Moisés desde Abraham por el pacto, ¿sí? Porque bueno, pues Moisés también, que escribe, sabe que también es el Señor que pues, se le presenta, que estuvo con Adán, con Noé, digamos, con antes de Abraham, pero se presenta desde ahí, es por el pacto que hizo con Abraham para que el pueblo lo recordara, ¿sí? Sí, señora, es parte del pacto que el Señor hizo con Abraham, porque le dijo, los voy a mandar a una esclavitud. Y usted va a morir, pero su descendencia será cautiva. Veíamos la profecía en Génesis, que el Señor le dice a Jacob, no temas descender a Egipto.
porque allá es donde voy a formar el pueblo. Allá tengo a José, no se preocupe, él cerrará sus ojos y José también cerrará sus ojos, pero yo lo libertaré. Es lo que tenemos en la bendita palabra del Señor como sus promesas, que aunque el hombre sea olvidadizo, Dios siempre las tiene presentes. Pueda que nosotros entremos en la angustia, en el desespero, pero Dios siempre hará que su promesa se cumpla. Por eso Él nos dice a nosotros que somos hijos de la promesa, porque Él nunca se olvidará de lo que ha prometido. Nosotros no somos hijos de una esclava, somos hijos de la promesa y Pablo lo dice. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso antes de entrar al capítulo 4? Recuerden que nuestro estado original con Dios es espiritual. Es espiritual. El hombre, a causa de dejarse llevar por sus propias emociones, se desvincula del Señor y cae en el estado de pecado. En el estado de pecado le es muy difícil tener comunión con Dios. Ahora Dios tiene que buscar al hombre. Por eso la Biblia dice que el Señor desciende al huerto a buscar a Adán. Y el Señor busca a Caín antes de que asesine a Abel. Y es Dios quien busca al hombre. Y ha puesto todos los medios para que el hombre se encuentre con él. Que es muy importante. Amén. Vamos al capítulo 4. Recuerden que están en el diálogo. Todavía no ha salido. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán. Porque a veces leemos el capítulo 3 y pensamos que Moisés ya se fue, habló con los ancianos y ya despojaron los egipcios. No, están en el diálogo allá con el Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te apareció el Señor. ¿Qué será lo que tiene Moisés? Dirían por ahí, ¿qué será lo que tiene el negro? Tiene miedo, temor. Tiene miedo, inseguridad. O sea, como lo veíamos ahorita, es muy difícil si yo misma no creo en lo que el Señor me dice, cómo transmitírselo a los demás. Y Él está desconociendo por total quién es ese Dios que se le está presentando. O sea, ¿quién es ese? Sí, ¿serás tú el Dios verdadero? Lo que me dices. Como que duda de eso en esa parte ahí también. Y siempre como creyentes dudamos, ¿no? Porque pues vemos al discípulo Pedro, que aún conociendo al Señor y caminando con él, fue capaz de negarlo 3 veces. Sí. Entonces, eso es que lo veo acá como la inseguridad también de nosotros mismos, no en el texto, sino cuando vamos a hablar de él, viene la inseguridad y muchas veces no tomamos la confianza que el Señor nos da. Podríamos decir que una de las características de los verdaderos discípulos del Señor es tener temor, es estar inseguros. Por eso el profeta que se nos para y el pastor que se para con toda seguridad es de dudosa procedencia, porque si todos nosotros dudamos, todos dudamos, aun cuando yo voy a preparar este mensaje, yo lo pienso 10 veces. Señor, ¿estará bien esto? ¿Estará bien lo que voy a decir? Cuando lo voy a exponer me duele el estómago. La gente de la iglesia lo sabe. En esto no existe la maestría. Existe es el compromiso con el Señor. ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Dar una referencia del Señor de quien Él no es gravísimo. Y nomás no tener como el nombre propio, sino llegar a decirle al pueblo, lo mando yo soy. Claro, claro, ¿de dónde salió? Está deschavetado. Sí, claro. Cambie de barrio. Vemos la renuencia de Moisés. Recuerden que el miedo nos hace nublar nuestro entendimiento. El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Dios comienza a darle a Moisés una serie de pruebas o señales para llevar a cabo lo que Él ordene. ¿Qué es lo que tiene en la mano?
¿Qué representaría? Un palo. ¿Para qué es el palo según Éxodo 3:1? Arriba las ovejas. Para pastorear esas ovejas. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Como esa, porque es siendo pastor, o sea, esa vara es como la autoridad para unas ovejas, ¿cierto? Para encaminarlas y eso. Sí, señora, perfecto. Por eso es que entra el diálogo del Señor con él. Él respondió una vara. El Señor le dice, échale en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés subía de ella. Imagínense esa escena. Después de que la tenía y acariciando el palo. Sí, sí, no, es que el arte del Señor enseñarnos es gracioso. No dice, y Moisés se quedó parado con su túnica mirándola. No, huía porque ese animal lo va a morder. Y aparte de eso, como digo, esos cuadros del Señor ahora le va a decir que la coja por la cola. Si estuvieran los de Animal Planet, le dirían, no, no lo haga, lo muerde. Cójalo por la cabeza, siempre se come una serpiente por la cabeza. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. ¿Cuántos minutos duraría esa decisión? Eso dura. ¿Cómo así que la coja por la cola? Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. La serpiente fue un símbolo oficial de Egipto que representaba el poder y la autoridad real. Recuerde que esa vara representa para Moisés la autoridad para las ovejas. Es importante. Los faraones usualmente llevaban un símbolo de serpiente dorada en sus cabezas. Moisés, como un antiguo príncipe de Egipto, recuerden, de príncipe a pastor. Eso es excelente. Moisés, como un antiguo príncipe de Egipto, debe haber conocido instantáneamente el simbolismo de la serpiente. Tomarla por la cola es un símbolo de muerte. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Moisés? No me creerán. Vamos con la autoridad frente a esas autoridades. Y vamos a mirar qué es lo que sucede. Verso 4. Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Él la extendió y tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Todopoderoso, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo el seno, he aquí que había vuelto normal como la otra cara. La mano en el pecho, el corazón. Es lo que el Señor le está diciendo. La mano enferma de Moisés representaba la condición espiritual interna de Israel a los ojos de Dios. Esta representa al pueblo y ese pueblo está enfermo. Por eso la mano le sale leprosa. Igual de importante, Dios quitó, cuando se habla de lepra en la Biblia, hay una lepra que nosotros conocemos que es desastrosa. Esa es la enfermedad de Hansen, creo que es que se llama. Pero en la Biblia la lepra es el zarat. El zarat es como una especie de sarpullido o llaga, pero que no necesariamente representa algo que va a matar. Pero que el Señor le está diciendo, la mano enferma de Moisés representa la condición espiritual interna de Israel a los ojos de Dios. Dios quitó la enfermedad de la mano de Moisés, es decir que Dios iba a purificar a todo el pueblo de su contaminación.
Aparentemente son unas señales muy pequeñas que él está viendo, pero en eso hay una gran verdad implicada. Tercero, verso 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, aquí le está dando la visión profética y panorámica a Moisés de lo que va a suceder. Primero nos vamos con la autoridad, con Faraón. Y segundo vamos a trabajar con el pueblo. Aún así, si aún no creyeran estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarán las aguas del río, del Nilo, ¿no? Y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. La tercera señal, Dios mostrando su poder sobre los dioses egipcios sin valor. El Nilo era la vida para Egipto, era un dios en la religión egipcia. Cuando Moisés tomara el agua del Nilo y la vertiera sobre la arena del desierto, se convertiría en sangre. Al convertir el agua del Nilo en sangre, Dios estaba mostrando su completo dominio sobre el sistema de la religión de Egipto. ¿Sí está entendido? ¿O lo repito? El Nilo era la vida para los egipcios. Recuerdan que allá estaba la hija de Faraón, ¿no? La llevan a purificarse. Era un dios importantísimo. Cuando Moisés tomara el agua del Nilo y la botara sobre la arena del desierto, se va a convertir en sangre. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que al convertir el agua del Nilo en sangre, Dios estaba diciéndole a Egipto, su religión no vale nada. Y por eso estos hombres van a creer. Cuando fueron a la guerra, o mejor, cuando los países iban a la guerra, se llevaban consigo a los ídolos o a sus dioses. ¿Lo recuerdan cuando leímos Reyes? Se iban los sacerdotes con sus ídolos con la esperanza de que de esta manera sus dioses pudieran tener influencia en el territorio que iban a invadir. Entre más dioses, eran más poderosos y eran más poderosas las ciudades. Por eso Egipto tiene 10 entre los más grandes, 10 dioses. ¿Quién podrá contra los dioses de ellos? Tienen al Nilo, tienen al sol, tienen una cantidad de dioses. Los dioses representaban a las naciones que luchaban. Si Egipto iba a la lucha, iba con 10 dioses. Era la mentalidad de ellos. Y se creía que según la nación que ganara la batalla, los dioses de esa nación eran más poderosos, inteligentes que la nación vencida. Porque hay que luchar contra el pensamiento. ¿Por qué cree que nuestra religión popular tiene tanto virginerío? Entre más vírgenes y entre más santos, pues más poderosos. San Eulalio, San Crisóstomo, el de la comida San Cocho, y así. Todos los dioses que se tienen. Y Virgen de Torcoroma, de Guadalupe, del Agarradero, hay de todas. Y entre más sea grande la cúpula, ese salón de la injusticia, más favor van a tener. ¿Sí ¿No es nuestra creencia también? También Es la creencia. la riqueza del pueblo, ¿no? Si el pueblo era rico, también era por sus dioses. No solo en la Sí, guerra. señora. Sí, el templo es grande, la iglesia es próspera. Próspera. Sí. Y Dios cabe mejor. Sí, claro, Dios cabe mejor, se puede sentar. Dios está más complacido con que la silla sea mullidita, más cómoda. Pueda que ustedes no se saluden ni se quieran, como viene la doctrina del coronavirus, ni se abracen ni se besen. Esa es la doctrina del coronavirus. Estamos en contra de esa doctrina, porque nuestra esencia es el abrazo y el beso en el ministerio rap, en la familia rap. Pero sí, es un lío. Seguimos. Si la nación era derrotada,
naturalmente tomarían esa cultura religiosa de esa nación que derrotó, porque ellos eran los victoriosos, ese Dios es fuerte. Adoptarían a los dioses de la nación victoriosa porque se creía que esos dioses deben ser más fuertes que sus propios dioses. Entonces, ¿por qué no tener más dioses y mejores dioses? Y esa mentalidad absurda se la trae los hebreos en la cabeza. Nosotros ya hemos analizado el becerro de oro. Y no solo eso, cuando entren a la tierra que fluye leche y miel, van a conocer a Baal, a Sera, a Astarte, Moloch, y le van a copiar a esos dioses. Sí, qué grosería. La discordia también que tuvo Labán con Raquel cuando se le llevaban Los terafines, sí. los ídolos del papá. Ah, Dice a perseguirlo y todo. Dicen que por donde lo escondió, por ahí se murió. sí, sí, porque tuvo el hijo. Se le salió el alma. Pero bueno, eso es tema de nuestro libro de Génesis. Estamos hablando de los dioses. ¿Por qué no tener dioses mejores? Por eso van a conocer a Yuhei Babhei, al gran yo soy, como el Dios sobre todos los dioses. La idea de que un pueblo tuviera un solo Dios era absurda, ¿no? Risible. Un solo superhéroe. O sea, unos tienen Marvel, otros la Liga de la Justicia, tienen hartos. Pero usted con un solo superhéroe. Sí, perdóneme la ilustración. Pero ¿cómo así que Israel con un solo Dios? Por eso les digo que cuando llega Moisés, debe ser una risa impresionante en todo ese palacio. Que un Dios viene contra nosotros, esa idea es absurda. ¿Y ustedes creen que Israel se emocionaba con esa idea? ¿Cómo se va a emocionar Israel con un Dios? Si aquí tienen 10 y por eso es que nos tienen esclavizados. Porque depende de la cultura donde uno llegue. A la cultura donde uno llega, uno a veces toma las posturas de ellos. Las culturas norteamericanas, un ejemplo, la cultura de salir en las mañanas a trotar. Eso es parte de sus vidas, ellos salen a trotar. Aquí nosotros no lo hacemos. La cultura de los 2, 3 trabajos y la economía. No hay tiempo para pensar, hay tiempo que trabajar. Salgo de un trabajo y corro a otro. Y de acuerdo a las culturas se van moviendo. Por eso es que se llama o lo llaman los espíritus territoriales en cada nación. Y cada persona se somete a eso. Verso 10. ¿O en qué verso íbamos? En el 16. Sí, señor. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Qué hermosas respuestas del Señor Una pregunta. ante las rebeldías de nosotros. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Ay, perdón, volvamos a mirarlo, porque este nació ciego por su pecado. Le respondió el Señor: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Delicadísimo para esas doctrinas de hoy en día. Esas doctrinas de hoy en día nos confunden. Es que sacan espíritus mudos. Eso. Y hay que entender cuando la Escritura nos habla, ya que la hermana toca el punto en el Nuevo Testamento, que hay un espíritu mudo, o que hay un espíritu sordo, o que el Señor escupe y hace lodo, y todos son unos símbolos, hay que entrar a mirarlos, porque de otra manera vamos a pegarnos una confundida.
cuando parece que todos los argumentos de Moisés a Dios han sido respondidos, lanza su último esfuerzo. Sí. Se me olvidó hablar hebreo, puede decir la tradición, ¿no? O se me olvidó ya el lenguaje egipcio. ¿Cómo le voy a hablar a Faraón? Tengo que llegar con altilocuencia para que él me reciba. Ni siquiera hablando con usted. Exacto. La tradición dice que Moisés había olvidado hablar hebreo, vuelvo y les digo que había olvidado hablar el egipcio, que por eso no se podía acercar. Otros piensan que tal vez le preocupaba el no tener ese léxico altilocuente para entablar el diálogo con la gente de la crema y nata. Aquí hay algo encerrado, mis hermanos. Cuando Moisés le dice que no es fácil de hablar, el Señor le está respondiendo que Él lo puede sanar, lo puede ayudar. Y ese milagro no va a suceder por la renuencia de Moisés. Después, más adelante, lo vamos a encontrar. Verso 12. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, te lo ruego, envía por medio de otro a hacer esta tarea. Entonces, el Señor se enojó. Mi amor, que vaya, traiga el mandado. Ya voy. Mi vida, mi corazón, mi tesoro, por favor, ya voy. ¿No lo va a traer? Ah, ya cuando la voz se pone... Obvio que el Señor no grita, pero manifestó su enojo. Y aquí ya diría alguien, el turrón se nos puso a mordiscos, porque se puso difícil la situación. Vamos a mirar. Moisés responde, envía a alguien más. Respuesta incorrecta. Dios hace un breve trabajo de esta conversación diciéndole a Moisés que su hermano mayor, Aarón, hablará por él. Aunque lo veamos muy superficialmente, aquí ya hay un problema. Porque estamos delegando la autoridad con otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Recuerden que el primogénito se llama Aarón. El primogénito es Aarón. Y por lo tanto, el oficio sacerdotal se le va a entregar a él. Porque Moisés con esta situación está despreciando algo. Por eso juntos son de la tribu de Leví. Es importante mirar todo esto. Muy parecido a lo de Jonás. En esta obstinación hay Moisés. De no querer. Sí, mi hermana, y en la mayoría de casos los profetas, todos son así, vayan, mírelos. Solo dale una miradita en la escritura y ninguno quiere obedecer. Ninguno. Elías, ¿qué dijo? No, Elías subió al monte y dijo, no, aquí todos se van a volver calvinistas, esto es pentecostal, gloria a Dios. Todos ahorita caen de rodillas y van a adorar al Señor. Y Jezabel le mandó un sufragio con el de la moto. ¿Y qué hizo? Se asustó. No se asustó por eso, se asustó por el comportamiento del pueblo. Y dijo, ¿dónde estoy? Ya no quiero este trabajo profético. Y el Señor le dijo, está bien, Elías, vaya, únjame a Eliseo. Y váyame a hacer este trabajo. Y así la mayoría de los profetas, cada vez que los analizamos, Jeremías dijo, no, yo no les predico más. ¿Sí lo dijo? Dijo, pero un vivo celo, un fuego en mi corazón me ardía.
Es importante entenderlo. He conocido mucha gente con ínfulas de profetas que son un desastre total, los adivinos. Los adivinos. Y el Señor dice que esos falsos profetas, ¿de dónde se levantan? Del pueblo. Del pueblo. Cuando se levantare profeta en medio de ti y dijere vamos a servir a dioses ajenos y dijere la palabra y la palabra se cumpliese, porque el Señor dice yo no voy a dejar que no se cumpla, voy a hacer que se cumpla para ver dónde es que está usted parado. Eso es lo que dice el Señor. Y el profeta dijere palabra. Ayúdenme a buscar ese texto, está en Deuteronomio. Vamos a mirarlo un momentico para que analicemos esta parte que es muy, muy importantísima. Deuteronomio capítulo 13. Porque algunos también de los que nos están viendo y escuchando piensan que a los falsos profetas no se le cumple la palabra. Sí se les cumple. Y el profeta no es que el problema no es que se cumpla la profecía, sino que el problema es dónde está encaminado el corazón. Que no les crea. Dice Moisés, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. ¿Qué días hubo una niña, me comentó un hermano, que dijo que iba a salir fuego de dónde? ¿Cómo era? Va a salir un gas de la tierra, algo así. Sí, un gas de la tierra que iba a matar a toda la población. No será. Creo que ya purgaron la niña, como que le dieron mucho frijol y purgaron la niña. Porque dio una fecha. Sí. O como los que fueron al infierno y vieron pastores gritando y... Los vieron pastores gritando porque... Y hermanos... porque no diezmaban. ¡Wow! Sí, eso dice esa visión. Y hay otra que tiene un libro que dice que el infierno tiene forma de cuerpo. En su vana mente carnal hinchada, porque leyó que en la iglesia del Señor es un cuerpo. Y ella sacó de ahí su historia. O las dos brujas que sacaron sus libros, siguieron sus susceptibilidades, no me disculpen. Porque la verdad tengo que enseñar la Biblia. Las de él vino a dar libertad a los cautivos. Rebeca Brown. Rita Cabezas. Vaya, mire esos libros. No, ni los mire. Quémelos como los del mago. En el libro de Hechos, échelos allá también. Usted lea la Biblia más bien. Biblia y solo Biblia. Solo lea eso. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Hasta ahí viene. Pero viene Moisés y dice, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses, del Dios de la prosperidad, del Dios de esto. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Que usted va a la iglesia y le profetizan al oído. De nada le sirve si su corazón no se ha arrepentido delante de Dios. De nada le sirve. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así es que no se asuste cuando se levante un falso y suceda. ¿Sustos de qué? Ah, Señor, tú lo estás haciendo. Tú estás mirando mi corazón a ver si voy a correr detrás de eso. No voy a correr, porque he aprendido por las Escrituras que tú eres así. Porque la mente de Dios está en la Biblia. No te dejes fascinar. El mismo profeta que llega y te endulza el oído para que tú corras detrás de él, ¿qué va a hacer? Dañar tu vida y tu corazón. ¿Qué les parece si dejamos hasta ahí el tema? Ya hemos estudiado bastante por hoy. ¿Dejamos en qué versículo? En el Capítulo 4, versículo 14. versículo 14. Quedamos en que Dios le dice a Moisés, pondré a Aarón para que hable.
Esto le va a costar a Moisés una investidura, porque van a poner a Aarón. Cuando Aarón se acerque, el Señor dice que va a poner gracia en el corazón de Aarón, porque Aarón está con los ancianos del pueblo. Aarón está con ellos. Hace 40 años no se ven. Y ahora va a llegar este como libertador. Y van a haber muchos problemas que de pronto no los habíamos visto, pero los vamos a ver aquí en el libro de Éxodo. Vamos a orar, mis hermanos. Espero esta enseñanza sea de edificación para su vida, de tal manera que usted agradezca al Señor por ser el Señor de su vida, porque Él dijo, yo soy el gran yo soy, y estoy todos los días con ustedes, y es importante que nosotros pensemos en eso. Aquel que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé, por dura que estés sintiendo el calor y la aflicción, jamás te dejaré. Así arda la llama, no te quemará, ni la llama arderá en tus vestidos. Y si pasares por las aguas, no te ahogarás. Eso dice la Escritura.